Hechos capítulo 13, de los versículos 4 al 12. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra santa. Tú la has enviado a nuestra vida para edificación, Señor. A ti encomendamos este tiempo, Señor. Úsame con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Espíritu, la misión y las conversiones, hermanos. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo está actuando el Espíritu Santo en el mundo? ¿Cuál es el papel que desarrolla el Espíritu Santo en la expansión del reino de Dios? El Espíritu Santo es la persona menos conocida de la Trinidad, a pesar de que es quien habita en el cristiano, quien habita en nosotros. El Espíritu Santo frecuentemente es ignorado, es contristado por los cristianos, a pesar de ser Él mismo la vida de la iglesia, hermanos, el motor de la obra misionera. Y esta mañana hablaremos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su obra en la misión y en la conversión. Este pasaje, hermanos, nos habla de tres verdades acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la primera verdad es que el Espíritu Santo es quien nos impulsa a la iglesia a la misión. Y en cada paso que damos es el Espíritu Santo quien nos indica la dirección que hemos de seguir. La segunda verdad que este pasaje nos dice es que el Espíritu Santo nos ayuda ante la oposición mientras estamos predicando y expandiendo el reino. Y la tercera verdad, hermanos, es que el Espíritu Santo hace que la gente crea. El Espíritu Santo es quien produce las conversiones. Vamos a ver la primera verdad, hermanos. Los versículos 4 y 5, voy a dar lectura nuevamente. Dice: ellos, se refiere a Pablo y a Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vamos a recordar un poco, hermanos, donde nos quedamos la última vez. ¿Qué es lo que había ocurrido? La iglesia de Antioquía, que era la primera iglesia en el mundo constituida por judíos y por no judíos, que había nacido producto de un avivamiento tremendo por gente que se había atrevido a aplicarles el evangelio también a los no judíos, hermanos, que estuvo dispuesta a someterse a la dirección y al liderazgo durante un año de Pablo y de Bernabé. Vemos que esta iglesia fue sensible a la voz de Dios, estuvo expuesta a la palabra de Dios a través de el ministerio de enseñanza de un gran número de hermanos con el don de enseñanza y con el don de predicación, entre los cuales se encontraban Pablo y Bernabé. Y de repente el Espíritu Santo manifestó que Pablo y Bernabé debían dejar la iglesia de Antioquía e iniciar su primer viaje misionero. Así que la iglesia, ¿qué hizo? La iglesia los despachó. La iglesia oró por ellos, les impusieron las manos y los encomendaron
a la gracia del Señor para iniciar con su trabajo misionero, hermanos. Así que el primer punto a donde llegaron, a donde ellos se dirigieron, miren, la ciudad de Antioquía se encuentra ubicada en lo que ahora es el país de Turquía, muy cerca del vértice que hace entre lo que es Turquía y donde empieza la parte de Fenicia. Es muy cerca al mar, pero había que descender, y este pasaje nos dice que descendieron a Seleucia. Seleucia ya es una ciudad portuaria. Seleucia, hermanos, comunica con el mar Mediterráneo y es el que se dirige hacia Chipre. Así que el Espíritu Santo dirigió los pies de los apóstoles para que se fueran a Chipre. Y miren, hermanos, recordemos quién era de Chipre: Bernabé. Bernabé, el hijo de consolación, él era de Chipre. Él era un judío, pero en esta isla había una gran comunidad de judíos. Y seguramente ahí estaban los parientes de Bernabé. Entonces Bernabé, se ve que al principio él era el que iba al frente de este equipo misionero. Llegaron a Chipre, dice, y llegaron a una ciudad de Chipre llamada Salamina. Y ahí empezaron a predicar el evangelio a la comunidad judía de la isla. Recordemos, hermanos, que ya el Señor le había dicho a Pablo que él iba a ser testigo suyo ante gobernantes y ante reyes. Pero ellos no iban pensando en buscar directamente al procónsul de la isla, a Sergio Paulo. Ellos llegaron buscando a los más cercanos, hermanos. Y esa es una gran enseñanza para nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque a los primeros a los que les debemos predicar es a los que tenemos cerca, hermanos. A ese pariente, a ese tío, a ese primo, a ese hijo que no ha creído en Cristo todavía. Antes de pensar ganar a México para Cristo, piensa en ganar a tu familia para Cristo. Ellos hicieron, Pablo y Bernabé hicieron esto. Y miren, hermanos, ellos no estaban tampoco dándose aires de mucha grandeza. Pablo y Bernabé no dijeron, bueno, vamos a llegar a Chipre y vamos a ganar a toda la isla de Chipre para Jesús, a todos los habitantes de esta isla. Ellos iban dando un paso a la vez. Un paso a la vez. Eso es lo importante, hermanos. Miren, en su libro, muy famoso libro llamado Mi experiencia con Dios, Henry Blackaby y Claude King hablan acerca de la importancia de seguir la dirección del Espíritu Santo un paso a la vez. Ellos dicen lo siguiente: a menudo muchos abordan de esta manera el tema de conocer y hacer la voluntad de Dios. Preguntan, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cuál será el resultado? ¿Acaso no es esta nuestra manera más común de proceder? Preguntan Blackaby. Siempre estamos pidiéndole a Dios un mapa de ruta con todos los detalles. Decimos, Señor, si solamente me indicaras hacia dónde me dirijo, entonces podría orientarme para llegar. Pero Él, en que nuestra respuesta a Dios sea, Señor, simplemente dime lo que debo hacer. Un paso a la vez y lo haré. No quieras conocer, hermano, no querramos conocer el final del camino. Que el Señor nos revele cuál es el siguiente paso, hacia dónde dirigirlo, hermanos. El Espíritu Santo aquí está moviendo las circunstancias para que se diese finalmente un encuentro con el procónsul, con la máxima autoridad de la isla, y él fuera salvo. Pero ellos primero llegaron a las sinagogas judías, y había una importante comunidad judía en la isla de Chipre, hermanos. De hecho, era grande porque se menciona que había varias sinagogas ahí. No se nos dice en el pasaje nada acerca del resultado de esta primera etapa de predicación, hermanos. No se nos dice si hubo creyentes, si hubo conversiones. Probablemente no haya habido mucho resultado, porque de haberlo habido, hubieran permanecido un poco más discipulando a los nuevos conversos. Ustedes recuerdan este dicho que usó el Señor: nadie es profeta en su propia tierra.
Pero lo que sí dice este pasaje, hermanos, y vemos aquí la dirección del Espíritu Santo, guiando cada paso de los apóstoles, atravesando toda la isla de Chipre, desde la parte más oriental hasta la parte más occidental. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos, cuando tenemos enfrente una tarea que desarrollar delante del Señor? Y hablando de la obra misionera, hermanos, ¿cómo oramos acerca de la conversión de los no creyentes? Muchas veces queremos, y hemos cantado, usted conoce este canto antiguo, México vamos a cambiar, hoy es tiempo de compartir y México vamos a transformarlo. Y es bueno, es bueno. De hecho, el fundador de la iglesia presbiteriana en Escocia, John Knox, decía, Señor, dame a Escocia o me muero. Pero no olvidemos que para ganar a México para Cristo, tenemos que ganar primero a los que tenemos que más cerca, hermanos. Escuchaban la semana estudiando para este sermón, hermanos, la anécdota de este actor de Hollywood, Will Smith, ustedes lo conocen. Él dice que cuando era pequeño, su padre tenía un negocio y entonces él y su hermano eran de edad escolar y un día a su padre se le ocurrió derribar un muro del negocio y les dijo a sus dos hijos, a partir de ahora ustedes se van a dedicar a construir este muro, a levantarlo y edificarlo. Y entonces ellos tenían que llegar después de las clases de su jornada escolar a dedicarle un tiempo del día a construir el muro. Parece ser que era un muro considerable porque Will Smith llegó a decir, nunca vamos a poder terminar este muro. Así que ellos dedicaban unos minutos, un tiempo para ir poniendo ladrillo por ladrillo. Después de año y medio, el muro quedó terminado. El padre de ellos los abrazó y les dijo, nunca digan que no pueden hacer nada. Ahora, hermanos, quiero decirles que esta anécdota tiene otra aplicación y no es el hecho de motivarlos a decir, bueno, pues podemos hacer todo y podemos con nuestras propias fuerzas y con nuestro empeño hacer todo lo que nos propongamos. Hay otra enseñanza que él saca y él dice, cuando tengas enfrente una gran tarea, no te enfoques en la tarea completa. Enfócate en el ladrillo que debes colocar hoy. En el ladrillo que debes colocar hoy. Y di, este ladrillo no va a haber en todo el mundo un ladrillo mejor colocado que el que hoy voy a poner. Si eso haces cada día, pronto verás grandes resultados. Y esta anécdota, hermanos, tiene gran enseñanza y aplicación sobre la actitud de Pablo y Bernabé ante la guianza del Espíritu Santo. Ellos se enfocaron en un paso a la vez. Todos los que hemos sido estudiantes universitarios nos hemos sentido retados o intimidados ante el hecho de hacer una tesis, ¿no es cierto? Y pensamos en la tesis y decimos, no, ¿cuándo voy a terminar esta tesis? Pero si tú solamente te dedicaras a escribir ese renglón diario y fueses diligente en ello, pronto tendrías tu tesis terminada. Ahora, Pablo y Bernabé, hermanos, no salieron de Antioquía, donde estaba su iglesia enviadora, pensando, vamos a ganar a Chipre para Cristo y vamos a ganar también al mismo procónsul para Cristo. No, ellos simplemente decidieron, vamos, allá tengo parientes, dice Bernabé, vamos y prediquémoslos a mis parientes, a los compatriotas judíos de Chipre. Esa debe ser la actitud, hermanos. Déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Eres fiel con los cercanos? Entonces Dios probablemente te va a usar con los que no son cercanos a ti. Y probablemente te dé la oportunidad de predicarle a una persona importante en el gobierno. Si dice el Señor, el que es fiel en lo poco, también en lo demás será fiel. Si tú no eres fiel en predicarles a tus familiares, a tus parientes, en discipularlos, en orar por ellos, que tu corazón se desgarre por su salvación, en guiarlos a Cristo, muy probablemente, amado y amada, Dios no te va a dar responsabilidades de mayor alcance. Si tú no eres fiel en el ministerio que Dios te ha dado aquí en esta iglesia, muy seguramente no crecerás en esferas mayores del ministerio. Pablo y Bernabé fueron fieles y esperaron el tiempo de Dios. Hermanos, se dice que pasaron 14 años desde que Dios, el Señor, se le apareció a Pablo en el camino a Damasco hasta que él inició su primer viaje misionero. Pablo ya sabía que Dios lo iba a usar.
para la conversión de los gentiles, pero él esperó el tiempo de Dios. Él esperó el tiempo de Dios. Primero predicó en Jerusalén, después se fue a su tierra, después Bernabé lo trajo a Antioquía, fue maestro primero, maestro de escuela dominical, pudiésemos decir, y entonces esperó el tiempo de Dios para ser el más grande misionero que ha tenido la iglesia de Cristo, hermano. Espera el tiempo de Dios. Sé fiel en lo que estás haciendo y Dios te va a usar en esferas más grandes. No quieras ganar tú solo el mundo para Cristo. No te estés obsesionando tanto por los grandes resultados. Dile al Señor, permíteme ganar a mi familiar, a mi hijo, a mi hija, a mi pariente cercano. No quieras ganar a toda la Cámara de Diputados de México. No le pidas al Señor ser el instrumento que te use para ganar a la gran celebridad famosa. No, sé fiel en ganar a tu familia para Cristo. Pero este pasaje, hermanos, nos da también otra verdad. Y tenemos otra enseñanza. El Espíritu Santo nos ayuda en la oposición. Versículos 8 al 11. Doy lectura. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno, note aquí, el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hermanos, cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios a hacer la obra misionera, a ganar a otras personas para Cristo, déjame decirte, encontrarás oposición. Cuando uno está en el extranjero, hermanos, y se encuentra a alguien de su misma patria, pues hay emoción, ¿no? Nos identificamos. Pero noten aquí no hubo eso. Aquí se encontraron a un judío, pero un judío que para empezar se dedicaba a cosas que los judíos, y Dios prohíbe a todas las personas, practicar, ser mago. Él era un mago. Los procónsules, hermanos, la gente en autoridad en la antigüedad, generalmente contrataban dentro de su equipo, de su equipo de consejeros, a magos. Ellos todavía tenían mucha la fe en la magia, en la adivinanza, en los astros. Y bueno, pues Sergio Paulo contrató a este hombre, a Barjesús. Por cierto, Barjesús significa hijo de Jesús. Qué ironía, ¿no? Hijo de Jesús, pero aquí Pablo le está aclarando, no eres hijo de Jesús, eres hijo del diablo. Se oponía a la predicación del apóstol Pablo. ¿Quién nos ayuda ante la oposición? Es el Espíritu de Dios. Cuando eres fiel en ministrar a los que tienes cerca, hermano, Dios te va a ayudar ante la oposición. Y así es, hermanos. Yo sé que Dios a ustedes, a muchos de ustedes aquí en la Iglesia Bautista de Puebla, les tiene preparados, hermanos, ministerios más grandes. Y prepárate porque Dios seguramente te va a dar responsabilidades mayores, ¿sí? De mayor alcance. Es inevitable. Si tú eres fiel en donde Dios te está usando, Dios te va a usar ahora para ganar a otras personas para Él, para su reino. Y vas a encontrar oposición. En ese camino, hermanos, vas a encontrar oposición. Mucha gente te va a decir, cuando tú digas, oye, quiero entrar al seminario. Ay, ¿cómo vas a entrar al seminario? Yo no te veo como pastor. Alguien te va a decir, ¿cómo que quieres ser misionera? No te veo como misionera. Vas a encontrar oposición de la gente que tienes más cercana. Seguramente así va a ser. Este Barjesús, que era judío, era compatriota, era cercano, compartían la misma nacionalidad judía, el mismo trasfondo, hermanos. Pues él fue el principal opositor de ellos. Así que, ¿cómo debemos reaccionar ante la oposición? Y aquí solamente hay dos opciones. Puedes reaccionar lleno del Espíritu Santo, como lo hizo Pablo, o puedes reaccionar en la carne. ¿Sí? Y en la carne, hermanos, puedes reaccionar de dos formas, con timidez o simplemente dejándote llevar por tus pasiones y defenderte a ti como persona.
Pablo no hizo eso. Ahora, ¿por qué fue Pablo el que toma aquí el liderazgo? No, este versículo 9 marca el cambio en el liderazgo del ministerio misionero en Hechos. Note, hermanos, el 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. ¿Sí? Aquí Pablo ya se deja de nombrar Saulo y ahora a partir de ahora va a ser Pablo. ¿Por qué no fue Bernabé el que se opuso? Es que miren, hermanos, Bernabé era de un gran corazón, el hijo de consolación. Bernabé hubiera dicho: mira, Bar Jesús, tú eres judío, tú conoces las escrituras, no deberías estar actuando así. Pero eso no era lo que necesitaba Bar Jesús. Este mago necesitaba el carácter de un siervo de Dios como Pablo, hermanos. Y hermanos, un verdadero siervo de Dios debe de ser una persona con carácter, con convicciones, que sepa mostrar el carácter cristiano ante la oposición. Y Pablo lo demostró aquí, hermanos. Pablo lo demostró aquí. Él no estaba, miren, a pesar de las duras palabras que le dijo a Bar Jesús, que pueden sonar muy fuertes y de hecho son fuertes, hermanos. Note cómo le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Alguien pudiera decir: bueno, Pablo ya está actuando carnalmente, ya se dejó, está actuando visceralmente, está actuando en la carne. Pero ¿qué dice el versículo anterior, hermanos? Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, cuando tú eres firme ante alguien que se está oponiendo a la expansión del reino de Dios en la tierra, esta debe ser la actitud, este debe ser el carácter del siervo del Señor, hermanos. Esto necesitaba Bar Jesús. Eso se necesitaba, hermanos, en este momento. Pablo actuó lleno del Espíritu Santo, con firmeza y con claridad, mostrando cómo se debe actuar cuando alguien se opone al avance del reino de Dios. Todo varón de Dios debe ser un hombre de carácter, que esté dispuesto a mostrar firmeza y a ser directo con sus palabras, todo bajo el control del Espíritu Santo. Note la expresión: fijando en él los ojos. ¿Quieres conocer cuándo alguien es una persona digna de confianza? Si alguien no te ve a los ojos, es alguien que no confía en ti. Cuando tú estás dialogando con alguien, ¿sí?, y ese alguien no puede sostener la vista y no te ve a los ojos, ese alguien es alguien que seguramente o sabe algo o está participando en algo en contra tuya. No es alguien digno de confianza. La gente que no mira a los ojos, hermanos, es personas de las cuales no puedes confiar. Esa es una de las cosas que uno ve cuando, por ejemplo, en entrevistas de trabajo, ¿no? Son del lenguaje corporal que uno debe de interpretar. Pero cuando uno es un verdadero siervo de Dios y uno lleva la autoridad del Señor, hermanos, uno mirando a los ojos firmemente le dice: tú te estás oponiendo al reino de Dios, quítate de en medio. Ese debe ser el carácter de un verdadero siervo del Señor. Y eso no es actuar en la carne, eso es actuar en la llenura del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ya hemos visto las cartas a los Efesios y a los Colosenses, hermanos, son cartas paralelas. Y en el versículo paralelo, donde en Efesios dice: no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. En Colosenses dice: la palabra de Cristo abunde en abundancia en vuestros corazones. Quiere decir, hermanos, que una persona llena del Espíritu Santo es una persona cuya vida es gobernada por la palabra de Dios. La mayor influencia de una persona es el Espíritu Santo. Eso es, hermanos. Esto no es una cuestión mística, así que de repente te cae un rayo, o como en las caricaturas, ¿verdad? De repente ya alzas la espada y dices: ya tengo el poder. No es así. Es un estilo de vida, en donde tu vida, tus palabras, tus acciones, tus motivaciones son gobernadas por la palabra de Dios, que fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero hay una tercera verdad, hermanos. Y esta tercera verdad
es que el Espíritu Santo hace que la gente crea. No son los misioneros, no son los apóstoles, no es una obra humana, es una obra sobrenatural. Hechos 13, 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, noten, maravillado de la doctrina del Señor. Hermano, nadie interprete aquí que como su mago ahora se había quedado ciego, tal como lo había indicado Pablo, hermanos. No vayan a pensar que lo que motivó a creer al procónsul fue, pues, bueno, si no creo, si no hago profesión de fe, entonces a lo mejor me cae la ceguera también a mí. No, él creyó maravillado de la doctrina del Señor, hermanos. Fue la palabra de Dios, fue el poder del Evangelio el que hizo que este funcionario de alto rango se convirtiera al Señor. Lo que Pablo y Bernabé estaban predicando, hermanos, era el Evangelio de Jesús. Este mensaje de su encarnación, de su vida de perfecta obediencia, su muerte en la cruz, su resurrección. Esa fue la enseñanza que impactó, no tanto la ceguera de su mago, sino la enseñanza del Evangelio que predicaban Pablo y Bernabé, la enseñanza de Jesucristo, ese glorioso Evangelio que nos abrió los ojos a ti y a mí, ese glorioso Evangelio que por la gracia de Dios hemos creído, hermanos. Ese fue el que hizo que este hombre del gobierno creyera. Para él no fue una locura la predicación de Pablo y Bernabé, la doctrina del Señor. Él estaba maravillado. ¿Cómo salva Dios a la gente, hermanos? No hay otro método. Solo a través de la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Quién hace que la gente crea? No es tu elocuencia, hermanos. Es el poder del Espíritu Santo. Él es el que abre los ojos. No es tu oratoria, no es tu personalidad. No es mediante manipulación psicológica, ni siquiera la presencia de milagros. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo, hermanos. Cuando predicamos el Evangelio, debemos hacerlo, sí, con expectativas de que habrá conversiones, hermanos. Sin embargo, no debemos perder de vista que las conversiones ya es tarea de Dios. El que alguien crea ya no es labor del predicador. Eso es labor del Espíritu Santo. Ya lo he dicho muchas veces, hermanos. Convertirse al cristianismo, una verdadera conversión cristiana, no es como convertirse en vegano, o convertirse en minimalista, o convertirse a la vida fitness. No. Para convertirse en cristiano se requiere de un milagro. Y ese milagro se llama nuevo nacimiento y lo opera el Espíritu de Dios. Eso fue lo que ocurrió con Sergio Paulo, hermanos. Este pasaje no enseña que no hay ningún tipo de persona. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que hay personas que no se van a salvar. Y a veces pensamos que la clase política, los gobernantes, son gente que están tan metidos en sus deseos de poder, en sus ambiciones de dinero y de poder, que no, el Evangelio no es para ellos. Pero, hermanos, también entre ellos Dios tiene elegidos. Y también para ellos la iglesia es llamada a predicarles el Evangelio. Cuando Jesús dio la gran comisión de ir a todas las naciones y hacer discípulos, hermanos, también nos dio una promesa. No solamente nos dio la gran comisión, nos dio también la gran promesa. Y la gran promesa es: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí se está cumpliendo en este pasaje. ¿Quién iba acompañando a Pablo y Bernabé en la labor de llevar el Evangelio en la isla de Chipre? El Espíritu Santo, la presencia de Dios, hermanos. Si el Espíritu Santo va conmigo al predicarle a mi pariente, a mi familiar, ¿qué me impide? ¿Por qué el temor? ¿Por qué las dudas? ¿Por qué el miedo, hermanos? Es el Espíritu Santo el que nos impulsa, hermanos. Vean cómo usa la expresión el versículo 4. Entonces, enviados por el Espíritu Santo. Él es quien dirige nuestros pasos a la obra misionera, hermanos. Pero también nos llena y nos da valor ante la oposición. Y es el Espíritu Santo el que produce conversiones. Si Dios va con nosotros cuando vamos a predicar, hermanos,
debemos de desechar todo miedo, toda pena. ¿Por qué? Porque no vamos solos. Salgamos a predicar el Evangelio, el glorioso Evangelio de Jesús, hermanos, sabiendo que el Espíritu Santo nos acompaña en esta tarea maravillosa. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia misionera, una iglesia completamente comprometida con la expansión de tu reino en este mundo. Gracias porque contamos con tu Santo Espíritu, quien habita en nosotros, quien nos ha sellado, Padre, pero también es quien nos guía y nos muestra dirección hacia dónde dirigir nuestros pasos. Nos da instrucciones un paso a la vez, Señor. Pero también el Espíritu Santo nos llena, Padre, en los momentos de oposición, en aquellos momentos en los cuales vamos a tener que mostrar carácter firme, Señor. Necesitamos también del apoyo y la guía y bendición de tu Espíritu Santo. Pero también, Señor, hacemos la obra de predicar tu palabra, convencidos de que eres tú, Señor, a través de tu Espíritu, quien convierte los corazones. No estamos en una tarea infructuosa. Sabemos, Señor, que tú tienes a elegidos tuyos entre aquellas personas a las cuales hemos de predicar tu palabra. Padre, úsanos y glorifícate en nuestra labor de predicar el Evangelio. En Cristo Jesús. Amén.